mucha actividad, como bien menciona, se reincorporan los alumnos, se reincorporan los maestros, van a llegar a las aulas con la sorpresa de que sí los van a evaluar, de que la reforma educativa sigue adelante y parte importante de esta reforma es la evaluación a los maestros, pero también se topan con un aumento salarial, ya lo comentábamos, de un 4.5%, pero, y ahí está el punto, pero también vienen otras prestaciones y vienen otros premios e incentivos para los docentes. Ayer lo dio a conocer el gobernador César Duarte Jaques. Imagínense, amigos de Ciudad Juárez, amigos de la capital del estado, que ayer se anuncia, todavía no se da a conocer el monto ni el mecanismo en el que se aplicará, pero se da a conocer que habrá una compensación especial para los maestros de todo el estado de Chihuahua debido a las malas temperaturas. Lo definió el gobernador como el clima agreste que tenemos en la entidad, es decir, el intenso frío del invierno, el intenso calor del verano, y pues como los maestros tienen que trabajar en estas condiciones, va a haber una lanita adicional. Les repito, todavía no se dice en qué porcentaje o mediante qué mecanismo se va a dar, apenas se está definiendo los parámetros y los mecanismos, pero de que les van a dar un bono, les van a dar un bono por el clima extremoso de la capital, de Ciudad Juárez, de Villa Ahumada, de Carichí, de Madera, de todas las ciudades y comunidades del estado. ¿Cómo la ven? Pues esa es la gota que derrama el vaso. Efectivamente, los políticos que se sirven con la cuchara grande, como ya los definía una maestra, ¿verdad?, el cáncer de la democracia, estos políticos que nos cuentan las historias de Pepito, y la verdad, con sueldos millonarios que contrastan a la situación económica del país, Luis. Costo-beneficio, imagínate si se les pagara por productividad a nuestros señores legisladores, estarían pobretones. Sí, definitivamente es servirse con la cuchara grande, y en este caso, bueno, lo hemos mencionado en el programa de lunes y a lo largo de nuestras emisiones informativas. Reconocemos la tarea del maestro, reconocemos la importancia fundamental, vital que tiene la tarea educativa para el país, pero de eso a caer en este tipo de excesos, de bonos por clima, bueno, estamos fregados, ¿no? Finalmente el trabajo del maestro se da, si no en las mejores condiciones, pero finalmente se da dentro de un aula, entonces no se concibe cómo puede estárseles dando un incentivo por cuestiones climatológicas. Digo, ni a los tránsitos que hacen su chamba en los cruceros a las 2 de la tarde con un sol de 45 grados centígrados se les da ese tipo de compensaciones. ¿Por qué habría de dársele a un maestro que con todas las carencias del mundo, pero finalmente pasa el horario escolar bajo un techo, con un sanitario, con agua, y de alguna manera pues no tiene que estar frente al sol, no tiene que estar frente a la lluvia, no tiene que estar frente al frío? Entonces, pues no entendemos. Bueno, sí lo entendemos, estamos en un año electoral, estamos en un tiempo en el que el voto del magisterio tiene un peso muy importante, y pues los diferentes colores que están en el gobierno, todos quieren quedar bien y bonito con doña Elvester, con el sindicato y con la docencia en general. Pues es un buen tema, quizá hoy que lo tratamos a nivel estatal, esto de la transparencia, que debe ser obligada. Ya tú sabes que, pues, caray, la transparencia no ha sido del todo posible por cuestiones de seguridad en principio, porque no se puede poner en riesgo a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, como debemos llamarles, porque pues tienen un alto salario y seguramente son susceptibles de secuestro, ¿verdad? Eso es lo que nos han dicho. Y se han abierto algunos debates sobre si los políticos ganan mucho o poco. La verdad es que los políticos ganan mucho y realmente nos aportan poco, y mucho más se nota en época de crisis. Entonces, cualquier debate en este sentido es muy encendido. Ojalá que hoy pudiéramos plantear una nueva ley para que los servidores públicos sí ganen salarios con criterios objetivos,
¿Cuál sería el máximo que puede ganar un político, como ya se estableció con el presidente de la República, como ya se estableció en el país, que en México no puede ganar nadie más que el presidente de la República? Pero ¿qué pasa con los asesores, con los consejeros? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios que se aplican? Es necesario, pues, que vayamos un poco más allá. No sé, para los políticos quizá podamos hablar de más. Siempre seremos como una piedra en el zapato. Es un tema que no les gusta, que seguramente le apagarán al radio, pero que es necesario tratarlo en estas mesas de trabajo periodístico. Tocas un punto muy importante, maestro, que es el de los asesores. Por ejemplo, en las cámaras alta y baja, los diputados, los senadores, y en las entidades, en los congresos locales, los legisladores gozan de ese apoyo de los llamados asesores, que son sueldos no regulados, que es productividad no controlada. Nadie sabe para qué sirven, nadie sabe qué tanto trabajan, y tampoco nadie sabe cuánto nos cuesta, ¿no? Es algo totalmente discrecional, y si una persona llega a diputado local o federal, puede poner a su compadre, puede poner a su amante, puede poner a su amigo, o caso contrario, puede poner al abogado más destacado, al académico más destacado, a que le dé asesorías, pero no está regulado, queda completamente al criterio del legislador qué lo va a hacer, y finalmente son los congresos estatales y federales los que pagan por los asesores, y no hay ningún tipo de transparencia. La gente que está en nómina es así, pues de alguna manera se puede llegar, después de mucho rascarle, a saber cuánto gana, qué funciones tiene, qué horarios cumple, pero el asesor es una figura totalmente ambigua, que no hay ningún solo criterio, no hay nada establecido, y repito, lo mismo puede poner al amante, a la secretaria, a su abuelita, o a alguien que de veras merezca el puesto. Pudiera sonar fuerte para los políticos, pero hoy que estamos hablando de cambiar las cosas en el país, empezando por el sector educativo, las cuestiones de política partidista, sí, las funciones de gobierno, desde los candidatos, porque si estamos hablando de sueldos, pues yo creo que debiera partir desde el número de promesas electorales que nos hacen al número de promesas electorales cumplidas, ¿verdad? Y que se les pudiera pagar, pues, a medida que cumplan nuestras, o las promesas, ¿sí? que cumplan nuestros anhelos, porque ciertamente hoy queremos ver que las cosas cambien en México. Y como tú mencionabas, el bono o las pensiones para muchos que se llevan cuando abandonan el puesto, ya en varias ocasiones hemos visto cuánto, hemos escuchado cuánto se paga en México a los expresidentes de la República, sí, a sus asesores, su servicio de seguridad. Realmente es un costo exagerado, y también esto debiera ser proporcional a lo que hayan ganado, ¿verdad?, a lo que nos hayan cumplido en base a las promesas que hoy se firman, incluso ante notario público. Porque pues eso de las pensiones vitalicias, caray, si no ha arruinado el país, le ha pegado muy, muy duro a la economía, ¿verdad?, de nuestro México. Ese punto es algo también que me llama mucho la atención, de cómo se da ahora esta moda, que no es nueva, ella tiene como 8 o 10 años en el país, de las promesas, llevarlas ante un notario público. Esto no es algo que haya traído Enrique Peña Nieto, que ahora está en el ojo del huracán, sus promesas ante notario, pero ya desde antes se venía dando de que muchos candidatos iban ante un notario durante su campaña y hacían una serie de compromisos y frente al notario lo firmaban. Pero lo que no se da en este país es de que cuando terminen el mandato vaya un notario a certificar que efectivamente hayan cumplido con esas campañas. Ahora, el hacer la promesa frente a un notario, pues es como cuando uno se casa, uno va ante el juez y firma que va a ser un matrimonio para toda la vida. El que es religioso, pues va ante el pastor, o va ante el sacerdote, o el gurú, y también hace lo mismo. Pero si eso fuera cierto, pues no existirían los divorcios, es decir, todo el mundo queda mal y no pasa nada. Es exactamente lo mismo con los candidatos. No hay nada que regule o que los comprometa más que su palabra cuando van frente a un notario público. Finalmente el notario público no tiene ningún poder, ningún ejercicio sobre ellos para reprenderlos o para llamarles la atención. Lo único que hace es dar fe. Es decir, el notario lo que le está diciendo a la ciudadanía: yo, en mi carácter de notario público, doy fe de que el señor Juan Pérez
vino y prometió que iba a cumplir todo esto. Es hasta ahí. Estamos viendo ahorita cómo los candidatos manejan el notario público como si fuera el non plus ultra de la moralidad en México y tuviera un candado ahí que al ir a un notario eso ya es 100% seguro que se va a cumplir, y no es así. Y repito, ¿por qué carajos no han ido al término de su trienio o de su sexenio con ese mismo notario a que entonces sí dé fe de todas y cada una de las obras que sí se cumplieron? Ahí sí ya nunca sabemos en qué quedó la historia. Pues obviamente las pensiones de expresidentes que serán en este 2012, ¿verdad?, cuando se agregue Felipe Calderón, son muchos millones de pesos para pagar las pensiones de los expresidentes de la República. Todos conocemos el caso o los casos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que no cobran pensión, pero obviamente tienen todo el apoyo administrativo, logístico, lo que decíamos hace un momentito, el resguardo del Estado Mayor Presidencial que les corresponde. Pero súmale a todo esto, pues, ¿qué será? Los inmuebles, los equipos de oficina, el transporte, los viajes, los seguros de vida, los gastos médicos. Esa es la situación. Entonces son muchos millones de pesos, arriba de los 200 millones de pesos para el pago solamente administrativo del personal militar, porque son del Estado Mayor, que está adscrito a cada expresidente, Luis. Y aparte de los expresidentes, maestros, súmele los magistrados de los diversos tribunales que existen en el país, que todos se pensionan al 100% y con jubilación dinámica, tanto los federales como los estatales. Ocurre aquí mismo en el estado de Chihuahua, un magistrado, ya sabes, del Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, de los tribunales agrarios, bueno, todos los tribunales que hay a lo largo y ancho del país, invariablemente los magistrados tienen pensión vitalicia dinámica al 100%, es decir, el día que se retiran, comienzan a ganar lo mismo que si estuvieran en activo, y su sueldo se va incrementando a la par que el de los magistrados que siguen ejerciendo el puesto. Entonces, imagínense la cantidad de burocracia a nivel nacional que sigue cobrando los sueldos íntegros ya en el retiro, y aparte se van aumentando y tienen servicios médicos y tienen prestaciones. Ese es otro punto, los servicios médicos. Ningún burócrata de alto rango tiene seguro social o su equivalente en el ISSSTE. Todos tienen servicio médico privado, empezando por nuestros diputados, que tienen un seguro médico de gastos mayores, que más que demostrado está, en algunos casos lo usan hasta para cirugías plásticas de las esposas, para tratamientos en los Estados Unidos, para familiares no en primer grado, sino para hermanos, para la suegra, entonces hay un derroche de dinero enorme en las prestaciones que van alrededor en esta lechuguita, donde el sueldo es el corazón, pero las capas adyacentes también nos están costando mucho dinero. Pues ya pronto sabremos cuál es la cantidad que se erogará precisamente para pagar bonos de legisladores, de diputados y senadores. Y obviamente, pues ellos comentan que es como una indemnización, ¿verdad? Una indemnización normal, justa y equitativa. Eso es lo que dicen los políticos. Porque además le entregaron su esfuerzo al país, ¿verdad? Sus amplios conocimientos, y bueno, eso los ha dejado exhaustos. Y además les ha quitado mucho de su dinero, mucha de su riqueza personal, supuestamente, porque no solamente no ganaron lo suficiente, sino tuvieron que aportar cantidades a servicio del pueblo. Eso es el tamaño de las mentiras de muchos políticos, Luis. Pero en fin, con ellos tendremos que continuar. Vamos adelante, si me permites ahora, aquí hacemos